A ver, ¿vamos llegando? Vieron que era re fácil. Ya somos 39. Miren qué rápido que... Y ahí se sumaron... Bárbaro, ya estamos todos de vuelta, así que voy a retomar la explicación. Esto va a pasar 2 o 3 veces más en la clase, así que el mecanismo es tan sencillo como lo que acaba de pasar. Y vieron que perdemos muy poquito tiempo, así que vamos a seguir así. Estábamos repasando entonces cuáles eran las fuentes, el origen o la naturaleza de estas partículas que contribuyen a la turbidez del agua. Aportando sólidos en suspensión. Y decíamos, orgánicas, como ustedes mismos descubrieron, las algas del fitoplancton, que con su pequeño tamaño unicelular interceptan, absorben y dispersan luz. Y por eso contribuyen a la turbidez. Y que en aguas más cargadas de fitoplancton, el agua se va a presentar entonces más turbia. Y las partículas de origen inorgánico, también la respuesta la dieron ustedes. Arcillas y limos. Arcillas que pueden estar en suspensión coloidal y limos que por la energía cinética de las aguas en movimiento tiene capacidad portante y por lo tanto se mantienen en la columna de agua y no sedimentan si el agua no está quieta. Entonces, estos sólidos en suspensión, vimos que es fácil de cuantificarlos y que son un indicador de turbidez. Upsi. Lo que les muestro aquí es el resultado del filtrado de un volumen de agua en distintos cuerpos de agua que pueden estar transitando por distintas etapas o siendo afectados por distintos eventos en sus alrededores, de tal manera que algunos están más cargados de partículas, otros menos cargados de partículas. Vean ustedes la diferencia entre este filtro de aquí y este otro. Es decir, los filtros verdaderamente retienen las que estaban en suspensión en el agua y eso se va a ver reflejado en un peso diferente, un resultado de variable diferente, pero además algunas tienen claramente una naturaleza asociada con arcillas y limos, estas más marroncitas, y otras, estas verdes que encontramos acá, nos están hablando que los sólidos en suspensión de esos ambientes claramente no son inorgánicos, sino que son algas del fitoplancton. Sólidos en suspensión no es la única forma de medir la turbidez del agua. Hay una forma más sofisticada y que es a través de un aparato que se llama turbidímetro. El turbidímetro, lo que estamos viendo ahora en la pantalla, es una sonda multiparamétrica que contiene un turbidímetro. Esta sonda, que ustedes también van a aprender a utilizar junto con sus docentes en algún trabajo práctico que ojalá hagamos pronto, tiene entonces dos componentes. Esta es la verdadera sonda, que se llama así porque se va para abajo. Una sonda es algo que se hunde. Este es el medidor que entra dentro del agua. Y, sujeto por este cable, conecta a este lector que me quedo yo en la mano. Entonces, la sonda multiparamétrica puede darnos resultados sobre distintas variables del agua. En este caso, puede medir la temperatura, puede medir la salinidad. Una de las cosas que puede medir es la turbidez. Vamos a ver cómo mide la turbidez, porque el principio que utiliza para la medición nos deja muy claro en qué consiste el fenómeno de dispersión de la luz al cual contribuyen las partículas en suspensión. Cuando yo hundo la sonda en el agua, esta celda se llena del agua de mi lago, laguna o río, lo que esté estudiando. El agua entra tal cual es aquí. Y a esta celda llega un haz de luz emitido por esta lámpara. Pierdo el cursor. El haz de luz que emite esta lámpara atraviesa mi muestra de agua. Mi mini muestra, es decir, lo que yo estoy midiendo in situ. Si el agua fuera completamente pura, agua destilada que no contiene ninguna partícula en suspensión, entonces el haz de luz atraviesa por completo el agua y puede ser completamente captado de este lado. Yo emito 100, capto 100. Pero si hay partículas en este pequeño volumen de agua, entonces las partículas hacen que el rayo choque contra ellas y salga despedido en otras direcciones.
De tal manera que si yo pongo un detector aquí, voy a captar parte de la luz que se vio dispersa por esta partícula sobre la cual incidió. Mientras más partículas haya dispersando la luz, más cantidad de la luz emitida voy a detectar a un ángulo diferente de los 180 grados. Esa relación cuantitativa entre la luz emitida y la luz detectada a un ángulo distinto es justamente lo que informa este aparato que mide la turbidez, este llamado nefelómetro. Las unidades son unidades adimensionales, es decir, no son unidades de iluminación, sino que se llaman unidades nefelométricas de turbidez, y permiten una lectura muy rápida, in situ. Vean este señor cómo está sobre una piedra hundiendo el turbidímetro y leyendo cómodamente en su mano, ya tiene un dato concreto de la turbidez que hay en ese lugar. Ok, todo esto entonces que estuvimos analizando sobre la transparencia y la turbidez como variables características de un medio acuático, lo vemos reflejado en el gráfico. En el gráfico al cual volvemos, y lo reitero porque es importante. Del total de la luz incidente, entonces, hay una disminución progresiva, de manera hiperbólica, de la luz a medida que avanzamos en profundidad. La ecuación tiene un coeficiente de extinción de la luz, que recibe el nombre de épsilon, y es épsilon de lambda, porque yo puedo hacer un coeficiente de extinción para la luz o para cualquier longitud de onda que a mí me interese. Puedo hacerlo para los ultravioletas, puedo hacerlo para los infrarrojos, lo puedo hacer para la luz en su conjunto, para cualquiera de los colores. La obtención de épsilon es empírica, me lo devuelve la ecuación como coeficiente correspondiente. Lo importante es darnos cuenta que aguas de distinta transparencia, distinta turbidez, van a tener curvas de extensión y también coeficientes épsilon diferentes. Si el agua es poco transparente, altamente turbia, entonces le va a corresponder una curva parecida a esta, en donde rápidamente la luz es completamente absorbida o dispersada. Y eso va a tener asociado un coeficiente épsilon alto, alta extinción de la luz. En cambio, si el agua está muy poco cargada de partículas en suspensión, es muy transparente, épsilon va a ser bajo y la luz va a poder penetrar largamente en profundidad. ¿Y por qué nos interesa esta penetración de la luz en el cuerpo de agua? Vuelvo a lo que dijimos cuando arrancamos esta explicación. La luz motoriza la fotosíntesis. Si no hay luz, no puede haber fotosíntesis y por lo tanto no hay productores. Entonces la disponibilidad de la luz me define qué parte de la columna de agua es hábitat para los productores. ¿Y dónde va a ser hábitat para los productores? Donde esté iluminado hasta que no haya nada de luz. ¿Hasta cuándo se extiende el hábitat de los productores de acuerdo a la disponibilidad lumínica? Muy bien, eso está también observado en la naturaleza y corresponde aproximadamente a un valor igual al 1% de la cantidad de luz incidente. Es decir, no es una profundidad definida. Yo no puedo decir, sí, en los lagos la profundidad hasta la cual llega el hábitat de los productores es de tantos metros. No, yo lo tengo que observar como circunstancia particular de cada uno de los ambientes. Pero lo que sí es recurrente es que eso corresponde al 1% de la luz incidente. Cualquier circunstancia que disminuya la disponibilidad de luz, ya sea por aumento de la turbidez, por disminución de la transparencia, o tal vez por la época del año. El ángulo en el cual incide la luz en el invierno es mucho menos favorable que lo hace en el verano. Entonces, todas estas circunstancias hacen que
este punto al cual llega el 1% de la luz incidente vaya variando, y a veces esté más arriba, a veces está más abajo. El punto es sumamente importante, de tal manera que tiene un nombre propio. Se lo llama punto de compensación lumínica o punto de compensación para la fotosíntesis. ¿Pero qué quiere decir esto? ¿Que más allá de ese punto la fotosíntesis no es posible? No, eso no es así. Los fotones siguen entrando en profundidad y algo de fotosíntesis podría movilizarse. De hecho, hay unos cuantos productores que están adaptados a condiciones de muy baja iluminación. Pero este punto se llama punto de compensación porque tiene un sentido de funcionamiento, no tiene un sentido asociado con la posibilidad cuántica de funcionamiento, de que la clorofila responda a un fotón perdido, sino que tiene sentido ecológico. Y para explicar ese sentido ecológico voy a hacer uso de este gráfico, que seguramente ustedes recuerdan haber estudiado en fisiología vegetal. ¿Cómo se lee este gráfico? Bueno, acá tengo un eje de las X, en el cual tengo intensidad de la luz, y tengo un eje de las Y, en el cual tengo una medida de la actividad fotosintética, que es el intercambio de carbono. Vean que aquí está el 0, de aquí para arriba tengo fijación de carbono, y de aquí para abajo tengo saldo negativo. Entonces, empecemos la curva, 0, 0. Si hay 0 luz, tengo 0 fotosíntesis. A medida que aumenta la intensidad lumínica, aumenta entonces la actividad fotosintética. De tal manera que esta curva es una curva ascendente, hasta que en algún punto se satura el sistema de luz. Pero no vamos a ocuparnos de este punto de saturación de luz, sino que vamos a esta zona. Cuando se activa la fotosíntesis, indudablemente cualquier productor puede sintetizar algo de hidratos de carbono. Lo que ocurre es que hasta no superar este umbral de 0 en el balance de fijación y eliminación neta, lo que sintetiza no le alcanza para el mantenimiento. Recuerdan ustedes que todos los seres vivos tienen funciones de mantenimiento, es decir, una respiración, un metabolismo mínimo necesario para sustentar la propia biomasa. Ok, con esta cantidad que tengo desde aquí hasta acá, ¿alcanza para ese mantenimiento? No, porque de hecho la respiración, la eliminación de dióxido de carbono le está ganando a la fijación. Cuando eliminación y fijación, el balance, la diferencia, se hace igual a 0 aquí, entonces ahí sí tengo compensado el costo de la producción fotosintética y empieza a haber un saldo positivo de ahí en adelante. Entonces este punto, que en este gráfico corresponde aquí a unas 450 candelas por pie cuadrado, en el cual se está midiendo la intensidad lumínica, es el punto de compensación para la fotosíntesis de este sistema. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros ahora? Bueno, agarrar este gráfico y ponerlo en la vertical, es decir, darnos cuenta que la intensidad de la luz en el medio acuático está modulada por la profundidad, y por las variables que la afectan, por supuesto, transparencia y turbidez. Entonces el punto de compensación lumínica está, en este caso, aquí, donde se alcanza el 1% de la radiación incidente. De aquí para arriba, los productores pueden estar perfectamente y la fotosíntesis les alcanza y les sobra para su mantenimiento. ¿Qué pasa de aquí para abajo? No hay saldo positivo de la producción fotosintética, entonces no es un hábitat apto para la instalación de productores. Lo cual divide entonces al ambiente acuático en dos zonas de acuerdo a la disponibilidad de luz. La zona fótica, en donde es suficiente para el sostenimiento de los productores, y la zona afótica, en donde no quiere decir que no haya luz, sino que la luz no sostiene las demandas de los productores. ¿De acuerdo? Esto que hemos dicho aquí es clave. Así que ahora
Vamos a ver un par de conceptos más asociados a la disponibilidad de luz, y luego voy a hacer un pequeño intervalo en el cual ustedes escriban sus preguntas en el chat, me piden alguna repetición que haga falta, o si quieren abrir los micrófonos, abrimos los micrófonos y charlamos. Las últimas cosas que voy a decir entonces sobre la luz en el medio acuático. ¿Cómo sé dónde está el punto de compensación lumínico? Primero me tengo que dar cuenta de cuán importante es saber por dónde anda el punto de compensación lumínico. Me define nada menos que el hábitat de los productores, es decir, cuál es la parte del ambiente acuático que va a ser la que produce fotosintatos para sostener al resto de la cadena trófica, porque de allí para abajo no quiere decir que no haya organismos, va a estar cargado de organismos probablemente. Hay peces que pueden estar en la zona afótica, hay un montón de caracoles, gusanos, artrópodos, un montón de organismos que van a vivir dentro de la zona afótica. Pero indudablemente esa comunidad de la zona afótica es heterótrofa y depende de lo que caiga como excedente de producción de la zona fótica. En la zona fótica, en cambio, es donde van a poder proliferar tanto las algas del fitoplancton como las plantas sumergidas que pueblen las zonas litorales o el fondo si es que llega luz hasta él. Entonces, la pregunta sigue planteada. ¿Cómo hago para saber yo dónde está el punto de compensación lumínica? No tengo un fotómetro para medirlo. ¿Me ayuda el disco de Secchi? Sí, por supuesto, me ayuda el disco de Secchi, porque hay una relación empírica conocida entre lectura del disco de Secchi y profundidad de la zona fótica. Y está escrita aquí. Si yo multiplico la lectura del disco de Secchi por casi 3, por 2,7, siendo un número general, es decir, esto es un número medio promedio de lo que se lee en la mayor parte de la bibliografía, disco de Secchi por 2,7 me da la profundidad de la zona fótica. Y ese es un dato sumamente importante para conocer cualquiera sea el ambiente acuático que yo estoy estudiando. Para concluir, entonces, les tiro algunos números de lecturas de disco de Secchi para que vean la posible variación que hay en la naturaleza. Bueno, en una pileta gigante de agua destilada, el disco de Secchi dejaría de verse recién a los 70-80 metros de profundidad. Por supuesto, cuando se hacen lecturas en aguas tremendamente transparentes, como el ejemplo imaginario que estamos poniendo, no usamos un disco de Secchi de 20 centímetros, porque si no, a 80 metros lo dejamos de ver, pero porque es muy chiquitito, no porque el agua sea poco transparente. Usamos un disco de un tamaño lo suficientemente grande como para asegurar que si lo dejo de ver es porque el agua se puso turbia o dejó de ser transparente y no porque perdí de vista al objeto. En esos casos, como por ejemplo en oceanografía, el mar abierto es muy transparente, se usan discos de 1 metro o incluso más de 1,5 metros de diámetro. Y en general no son discos que tengan cuadrantes blancos y negros, sino que suelen ser todos blancos. En esa circunstancia, entonces, el disco de Secchi baja y baja y baja, y recién cuando bajo más de 70 metros, dejo de verlo. ¿Hay aguas en la naturaleza que se parezcan a esa circunstancia? Maravillosamente, sí. En el mar de los Sargazos, que los dejo a ustedes para ver dónde está el mar de los Sargazos, si es que no lo recuerdan, por ejemplo, del viaje de Colón a las Américas, en el mar de los Sargazos hay registros de lectura de disco de Secchi de 66 metros de largo, un montonazo. ¿Se acuerdan de Crater Lake? Lo habíamos nombrado la clase pasada como ejemplo de lago de cráter, es decir, de acumulación de agua en una chimenea volcánica. Y vimos que su cuenca era diminuta, apenas el anillo que rodeaba a la orilla del lago. Y eso podía aportar muy poquitos nutrientes, de tal manera que los lagos de cráter suelen ser oligotróficos o más aún, ultra oligotróficos, están entre los de los menos productivos del planeta, con las aguas más transparentes. Tanto que Crater Lake tiene lecturas del disco de Secchi de 44 metros de profundidad. En el conjunto de nuestros lagos hay algunos que son altamente transparentes, y el registro, uno de los registros más largos, corresponde al lago Lácar, de 15 metros de longitud. Vean esto, que si lo multiplicamos por 3, estábamos hablando de 45 metros aproximadamente de zona fótica.
En el otro extremo están los lagos altamente turbios. Spirit Lake es un lago que mencionamos por haber sido creado en consecuencia de una colada de barro tras una erupción volcánica. Entonces es un lago que todavía está altísimamente cargado de cenizas y de arcillas volcánicas. Tiene un disco de Secchi tan cortito como de 1 o 2 centímetros y ya enseguida desaparece por la alta turbidez del lago. En nuestro contexto de lagunas altamente cargadas de fitoplancton en la región pampeana, conocemos lecturas de Secchi de menos de 5 centímetros, indicando la altísima biomasa algal que puebla esas aguas. Dejamos luz entonces les voy a dar un par de minutos si quieren cargar preguntas. Yo voy a mirar si hay preguntas en el chat, y si no, las escriben para que yo pueda responderlas. No voy a decir nada, pero en las comisiones de la mañana y de la noche tuve un montón de preguntas y un montón de participaciones en el chat. Así que, no sé, inhiban ustedes. A mí me encantaría que aumente el nivel de participación de las clases. Hagan las preguntas que se necesitan. Si no hay preguntas porque se entendió toda la explicación, bueno, genial, y sigo adelante. Pero si alguien quiere preguntar algo, mejor si lo hace ahora, cuando el tema está fresco y la explicación sirve para todos. Si no acuerden, en el Río de la Plata, si hay datos, claro que hay datos, no los tengo en la cabeza, pero capaz que si anda Johnsmel por ahí, nos puede decir alguna lectura del disco de Secchi del Río de la Plata. Uy, sí, ¿estás, John? Te dejo a vos por contestando esa pregunta entonces, porque es el que puede traer una lectura muy reciente de disco de Secchi. ¿Sabes si está Johnsmel? Lo re escracho con esa pregunta. Uy, no lo veo. Se la voy a pasar a John, que acaba de cruzar el Río de la Plata con un disco de Secchi, así que él nos tiene que contestar cuál es la lectura que midió en esas circunstancias. Si las diapos de esta clase están ya en el set, no, Luz, las cuelgo, las termino de emprolijar ahora cuando termina la clase, yo las peino y enseguida subo el archivo. La verdad, se los confieso, yo corrigiendo y haciendo diapos nuevas, a medida que en las clases me doy cuenta de que, un dibujito adicional ayudaría a una explicación de algo que me preguntaron. Así que no termino de hacer las diapos hasta que termino de dar la última clase. Ahora que termino, las voy a cargar en cuanto pueda. El punto de compensación es la profundidad en la cual hay un 1% de la luz incidente. ¿Es una profundidad? Está muy bien esta pregunta de Guido. El punto de compensación lumínica está a una determinada profundidad, y es el punto en el cual el balance entre fotosíntesis y producción de los productores se hace igual a 0. Entonces, si a mí me piden una definición, tengo que abarcar todos estos aspectos. Tengo que explicar que tiene que ver con un balance de producción, y tengo que explicar también que si bien está asociada a una profundidad, no es una profundidad definida por metros, sino que es la profundidad a la cual llega un 1% de la luz incidente. Esto es como diciendo, ¿y dónde está el punto de compensación lumínica? ¿A qué luminosidad se da? A este 1%. A uno le puede parecer que es medio tirado de los pelos hablar del punto de compensación lumínica al 1% de la incidente, porque la incidente es muy variable. No me digan que es lo mismo la incidente de un lago que está en el trópico y la luz le cae así, que un lago que está en la zona subpolar o templado frío y la luz le viene siempre con un ángulo de inclinación baja. Lo que ocurre es que ahí los productores están adaptados a distinta intensidad de la luz. Entonces, los productores de las zonas subpolares están adaptados a una menor intensidad de la luz, los productores de las zonas tropicales a una mayor. Y en esos ámbitos, en cualquiera de los dos ámbitos, los productores dejan de estar presentes donde la iluminación se hace igual al 1%. Si se acuerdan ustedes de sus clases de ecología terrestre, lo mismo pasa bajo el canopeo. Ustedes estudiaron índice de área foliar.
¿Se acuerdan que uno puede cuantificar la cantidad de niveles de hoja que hay en un dosel, desde la primera hasta la más baja, y que en algún momento se corta el nivel de hoja? Si yo tengo la más alta a 30 metros de altura en un eucaliptus, eso no quiere decir que vaya a tener hoja hasta 0 metros, porque en algún momento se va a acabar la luz disponible, ya no hay más hoja que sobreviva sin iluminación. El mismo concepto pasa aquí, y la cantidad neta de luz disponible es más o menos la misma en el ambiente terrestre que en el ambiente acuático, la cual corta la supervivencia de la masa productora, y corresponde a ese 1% de la luz incidente. Un lago ultraoligotrófico tendrá un disco de Secchi muy elevado, perfecto, por lo tanto una zona fótica también muy profunda, excelente. Sin embargo, tiene un nivel de producción primaria muy baja, es decir, esa zona fótica no se aprovecha, está limitada por nutrientes. Ya está, listo, lo dijiste todo vos, no tengo nada para agregar a eso está perfecto. Es difícil en ecología desglosar el conocimiento, el aprendizaje, porque coincide todo se da junto. Luz coincide con nutrientes, coincide con transparencia del agua, coincide con el tipo de productores, y ¿cómo hago para entenderlo? Bueno, ese es el desafío de la cabeza, ¿no es cierto?, de entender un sistema funcionando. Pero vos lo dijiste perfectamente bien. Un lago que tiene poca dotación de nutrientes va a tener mayor penetración de la luz, pero como que no hay nadie para aprovecharla. En ese caso, la producción va a estar limitada por la disponibilidad de nutrientes. Me voy al otro extremo. ¿Qué pasa en un lago que tenga alta carga de nutrientes, pero que esté tan poblado de fitoplancton y a veces también tan cargado de arcillas en suspensión, hay tal intercepción de la luz que los nutrientes no se aprovechan? Y el verdadero factor limitante de ese contexto pasa a ser la disponibilidad de luz y no la disponibilidad de nutrientes. Bueno, eso es lo que tenemos en la naturaleza. Algunos lagos que están limitados por nutrientes, como son la gran mayoría de los ambientes acuáticos del planeta, pero a veces los nutrientes están disponibles y la producción biológica es tal, o la carga de partículas es tal, que lo que limita la producción en esas circunstancias puede llegar a ser la disponibilidad de luz. Sigo. Y si no fuese ultraoligotrófico, no tendrías Secchi tan alta. Bueno, Josefina, está muy bien, se ve que captaste vos también la idea. ¿De qué tamaño es el filtro para medir la turbidez? Ok, la pregunta la hizo Melissa. El tamaño del filtro, supongo que no estás refiriéndote al diámetro del filtro, que eso depende fundamentalmente del aparato que vos hayas comprado para cortar ese filtro, sino que lo que importa es el tamaño del poro del filtro. Eso está estandarizado, porque filtros en el mercado de productos para el laboratorio, hay de distintos tamaños de poro, y va a depender de qué es lo que yo quiero retener en ese filtro. Además, hay una estandarización de métodos, esto aplica a todas las mediciones de variables en ecología y en cualquier disciplina. La comunidad científica medio como que se pone de acuerdo, bueno, vamos a medir todos de esta forma, porque si no, lo que yo publico, lo que vos publicás, lo que aparece en un libro, no es comparable. Para eso se estandarizan los métodos, y todos, en el caso del filtro para sólidos en suspensión, todos nos ponemos de acuerdo en comprar unos de tamaño de poro determinado para que nuestros valores sean comparables. Yo no me acuerdo el tamaño de poro del filtro GFC con el cual hacemos filtros de sólidos en suspensión. Están en línea Armando, seguro que Coco también están por ahí, que usan esos filtros mucho más seguido que yo, y capaz que quieren dar ellos la respuesta. Si no, alguno de nuestros ayudantes seguro que rápidamente lo puede googlear, y nos puede decir cuál es el tamaño de poro que se usa para hacer una medición estandarizada de sólidos en suspensión. Como cuando hay eutrofización, muy bien, el aporte de luz es apropiado, y esa idea la vamos a seguir desarrollando en la clase que viene, cuando veamos nutrientes en el medio acuático. El coeficiente epsilon, ¿cómo se calcularía? El coeficiente epsilon, más que calcularlo, te lo devuelve la ecuación empírica. Es decir, vos tenés un determinado cuerpo de agua, hacés la medición de la disponibilidad de luz de tal manera que podés construir la curva, y al programa le pedís que te dé la ecuación de aproximación.
La variable independiente va a ser la profundidad, y la profundidad está elevada a la épsilon, de tal manera que ese épsilon, que es el exponente de la variable independiente, se saca de manera empírica. Lo que sí ocurre es que hay mediciones de épsilon para distintos tipos de cuerpo de agua, para distintos valores de turbidez, para distintos valores de transparencia, y por lo tanto hay disponible en la bibliografía tablas que me permiten conocer cuál es el coeficiente de extinción para lagos con transparencia de tanto, con lectura de disco de Secchi de tanto, o para una turbidez de tantos gramos por litro de sólidos en suspensión. ¿De acuerdo? En general, épsilon no se mide directamente en el medio, sino que o bien se calcula a partir de la curva de extinción de la luz, o bien, si yo necesito conocer qué épsilon tendrá mi lago, que tiene un disco de Secchi de tanto o una turbidez de tanto, voy a la bibliografía y me lo devuelve una tabla. No me quedó claro cómo se calcula el coeficiente. Bueno, esta pregunta entonces que contesté recién para Rocío es la misma que hace Camila, y espero que ahora la respuesta esté satisfecha. Con todas estas, pero no me acuerdo ahora cuál es de sólido y cuál de filtro. Ok, muy bien. Sí, seguro. Si alguien tiene el dato, nos lo pasa a todos por respecto del diámetro de poro. Ok, sigo adelante entonces. Resuelta esta parte, avanzamos en la clase y dejamos la luz, pasamos a otra parte del paquete de radiación solar. ¿Recuerdan ustedes que el espectro de radiación solar es muy amplio y va desde ondas sumamente cortas a ondas sumamente largas? De todo ese paquete que emite el Sol, parte filtra la atmósfera, llega a la superficie, ondas asociadas a generación de calor, ondas lumínicas, y lo que entra en la masa de agua, entonces recién estuvimos estudiando el comportamiento de la luz, vamos ahora a ver la energía térmica, es decir, la cantidad de calor que hay dentro de una masa de agua, cómo la gana y cómo se manifiesta en la variable que nos mide la cantidad de calor en un medio, que es la temperatura. Ok. Me pierde el cursor. Recién veíamos cómo la luz se extingue a medida que avanza la profundidad. ¿Qué pasa con la temperatura? Bueno, la temperatura, el calentamiento de una masa de agua proviene de arriba, proviene de la llegada de la energía del Sol. Entonces es natural pensar que también, si yo tengo una fuente de calor en un determinado extremo, mi objeto, va a haber un gradiente de esa variable que va a tener valores más altos donde está la fuente y valores más bajos en el extremo más distante. Y de hecho eso es lo que ocurre también con el calor. Pero no responde la masa de agua de la misma manera al calor que a la luz. ¿Por qué? Porque la luz no, si bien interactúa con las partículas y las moléculas de agua también, es una partícula diferente. En cambio, la temperatura, la energía térmica, está contenida en las mismas partículas de agua. Se manifiesta como movimiento de esas moléculas. Entonces, el espacio, lo que hagan esas moléculas, es lo que va a definir qué es lo que pasa con la energía térmica y su manifestación, la temperatura, en la masa de agua. Voy a explicarlo un poco más, y para aumentar esta explicación, es necesario recordar algo que habíamos repasado cuando vimos las propiedades del agua como sustancia. Y una de estas es la asociación que existe entre la temperatura, que la tengo en este eje de las X, y la densidad, que la tengo en este eje de las Y. ¿Recuerdan ustedes que habíamos visto el tamaño de poro que separa la perfección de sólidos disueltos es de 45 micrones? Perfecto, Ale, voy a repetir esta respuesta que ya queda grabada en el chat para que todos puedan ver y que ya los chicos te están agradeciendo cuando hagamos el próximo alto también. Ok, entonces, retomo esto que estaba diciendo respecto de la relación densidad y temperatura.
La densidad máxima se da a los 4 grados. Y vamos a prestar atención entonces, vamos a retener en nuestras cabezas qué es lo que pasa con la densidad a medida que aumenta la temperatura a partir de 4 grados. Y lo que pasa con la densidad es que disminuye. El agua de mayor temperatura es menos densa que el agua de menor temperatura. Y eso va a ser clave para el fenómeno que vamos a explicar ahora. ¿Qué pasa por debajo de los 4 grados? Bueno, la densidad disminuye levemente, pero hasta que llega a 0. Y cuando llega a 0 y el agua cristaliza, se transforma en sólido, es decir, en hielo, la densidad disminuye bruscamente, pega un salto de disminución importante, y por eso es que el hielo flota sobre una masa de agua líquida. Ok, me quedo con esta relación entonces entre densidad y temperatura, y vamos a explorar un poco más qué es lo que pasa con la distribución del calor cuando llega del Sol dentro de un medio acuático. María, perdón, no entendí bien el gráfico, pero o sea, entendí la explicación, pero me mareé con el gráfico. Dale, vamos de vuelta. El del costadito de acá. Sí. Ok. Es un gráfico que está exagerando, porque vean que tiene acá el eje cortadito. ¿Sí? Acá el eje de Y está cortadito. Tengo en las X temperatura. Tengo acá los 0 grados, acá tengo 20, y acá tengo menos 4. Bien. Y en el eje de las Y tengo densidad, es decir, gramos por centímetro cúbico. Recuerdan, la densidad, una relación entre la masa y el volumen. Y tengo valores, recordemos que si yo tengo que dar el dato, ¿cuál es la densidad del agua? 1 kilo pesa 1 litro, ¿de acuerdo? Entonces, 1 gramo por centímetro cúbico. Ese gramo por centímetro cúbico se da aquí, a los 3,8 grados de temperatura. Si el agua se calienta, la densidad disminuye. Esto se debe a que las moléculas adquieren movimiento, se empujan unas a otras y hay un cierto aumento de volumen. Entonces la densidad del medio, que es un cociente entre masa y volumen, disminuye. Fíjate que está muy exagerado, porque acá tengo 1, y acá no es que tengo 0,9, tengo 0,9996, 9992, ¿sí? La diferencia no es mucha, pero es lo suficientemente importante como para que pase lo que ahora les voy a contar que pasa en el ambiente acuático, ¿sí? De 4 grados para más baja temperatura, en 0 grados, fíjate el bajón de densidad que hay, baja, ahí sí, hasta prácticamente 0,9 gramos sobre centímetro cúbico, y por eso el hielo es mucho menos denso que el agua, y eso marca que flote. Perfecto. Dale. Paso entonces ahora a ver cómo es esta historia de lo que le pasa a la energía térmica cuando llega desde su fuente natural, que es el Sol. La radiación solar llega en distintos paquetes de longitudes de onda, pero todo termina alargándose y afectando a cualquier objeto que les intercepte en forma de calor. Este calor, entonces, provoca el aumento de temperatura en superficie. Y ahí es donde hago la analogía con lo que decía antes.